Después de crear una API y después de establecer su protocolo de documentación como lo es OpenAPI, lo que sigue es pensar inmediatamente en la seguridad. Tú vas a publicar tu API, pero ¿cuál es el objetivo? ¿Va a haber otras personas consumiendo estos recursos? ¿Se trata de una API empresarial a la que solo un puñado puede acceder? ¿O se trata de una API de prueba que va a integrar diferentes elementos de otros factores? En cualquiera de todos estos casos, hay tres métodos principales con los cuales tú puedes trabajar dentro de una API y establecer un protocolo de seguridad. El primero y más básico de todos es naturalmente creando una llave de API o API Key. El segundo elemento es utilizando JWT, un token de autenticación que va a permitir establecer cierta expiración en este token para que no lo puedas utilizar todo el tiempo y de manera permanente, a diferencia de la API Key. En tercer lugar está OAuth, que es naturalmente el protocolo más seguro, pero que requiere ciertos parámetros de utilización. En este video, lo que vamos a hacer es utilizar cada uno de estos tres en ese mismo orden de prioridad. Primero una API Key, después vamos a trabajar con un JWT y después nos vamos a ir con OAuth. En estos tres, aprovechando que estamos trabajando con tres lenguajes de programación, los vamos a implementar de formas diferentes, utilizando un lenguaje para API Key, un lenguaje para JWT y uno para OAuth. Te muestro, es algo relativamente sencillo y que de hecho te funcionará bastante. Lo primero a ver dentro del proyecto es que yo estoy utilizando una carpeta que se llama autenticación, sí, sin acento. No le suelo poner acento a las carpetas cuando pongo un control de versiones. Después tenemos .NET, Go y Python que los copié de Swagger. Tal cual estaban en Swagger, ahora se pasaron a .NET, Go y Python. Voy a empezar primero con .NET. Aquí voy a establecer la API Key, que es de nuevo el protocolo más básico que todos podemos utilizar. Lo primero que necesito en este proyecto es comenzar a agregar primero appsettings.json, que ya está aquí. Dentro del repositorio tú no vas a ver appsettings.json, tienes appsettings.development, pero por seguridad y por costumbre no voy a compartir appsettings.json, lo que es algo que valdría la pena que tú utilices como una práctica habitual. Ni appsettings.json ni archivos.env se van a ir a un control de versiones nunca. Una vez aclarado eso, voy a seleccionar dentro de appsettings.json una llave. Esta llave me va a permitir utilizar cualquier cadena que yo quiera utilizar como llave de referencia. Es decir, voy a cortar esta parte o eliminarla y voy a poner esto. Se me fue una llave por aquí. Listo. Lo que yo acabo de hacer únicamente es agregar un campo que se llama API Key y una cadena. La cadena es la que se te ocurra, completamente aleatoria. Esto va a ser lo que voy a utilizar como cadena de validación. Es decir, quien entre tiene que confirmarme con esta cadena de validación. Después me muevo a program.cs y de hecho tengo un método que voy a utilizar, add_swagger.gen. El generador de Swagger lo voy a reemplazar por este código. Quiere decir que ahora voy a necesitar una definición de seguridad y que voy a utilizar una llave de API. Me va a aparecer una documentación que diga que se necesita tener esta llave para poder acceder y un poco de parámetros para saber cómo la voy a utilizar. Aquí está toda la información que va a permitirle a mis usuarios poder trabajar de esta manera. Hay que mencionar que esto está dentro de la generación de Swagger. Sin embargo, si nos desplazamos un poquito para abajo, podremos encontrar cierta familiaridad con la parte de OpenAPI, es decir, ya tener una forma de cómo implementarlo para que no solamente en la interfaz de una solicitud HTTP, sino también en Swagger pueda implementar este nivel de seguridad. Después, desplazándome un poco para abajo en HTTP Redirection, voy a escribir aquí un método adicional. Voy a tener mi API Key, la que yo voy a extraer del archivo de appsettings.json. Aquí se debe de llamar exactamente igual, API Key y API Key. Regreso a Program C# y me doy cuenta que básicamente el contexto que estoy utilizando aquí es el mismo que tengo aquí arriba, lo que significa que gracias a este método yo voy a poder utilizarlo en Swagger.
Gracias a este método lo voy a poder utilizar en una solicitud HTTP. Ya tengo estos elementos, ya tengo todo listo y ahora solamente necesitaría moverme a un archivo HTTP. Aquí me voy a mover a Swagger, no era este, pero puedo aprovechar que lo tengo y renombrarlo para que diga autenticación. Ahora con este archivo de autenticación selecciono todo lo que hay y lo elimino para reemplazarlo por la autenticación que ya tenía. Ojo, no sé cuál es el puerto que vaya a utilizar. Necesito correr primero mi aplicación para ver que todo funcione. Sin embargo, lo que necesito hacer aquí es agregar ahora esa API key. Para eso, lo que voy a hacer es escribir primero headers y debajo de headers voy a poner la parte... Ah, mira, Copilot me la puso automáticamente y me está diciendo que de una vez actualice todo lo demás. Ok, pues sí tenía muchas ganas de actualizarlo en este momento. Vamos a poner todos los métodos así para que funcionen de la forma que esperábamos, pero ahora con seguridad. Me voy a confirmar que esto sea la misma cadena con control C, control V para ver que sí sea. Sí, está excelente. Entonces ya lo tengo. Yo tengo un header, X API key y esta parte. Voy a abrir mi terminal y moverme a la carpeta que estoy utilizando ahora, que es CD, autenticación y .NET. Debe de ser en minúsculas. Limpio mi terminal y aquí escribo .NET Run. 5167 es el método. Ok, vamos a cambiar esta parte, 5167. Y gracias a que ya tengo mi API key, mando esta solicitud y me parece que todo es fantástico. Solo para confirmar, ahora la voy a eliminar. Y mando esta misma solicitud sin el header para confirmar que no estoy autorizado a entrar. De nuevo, presiono Control Z, mando la solicitud otra vez y ahí está funcionando. La definición de mi API key dentro de .NET ya está implementada. Algo relativamente sencillo. Algo importante a mencionar aquí es que yo estoy haciendo todo esto en un modo académico, en un modo didáctico, llamémoslo. Lo que yo estoy implementando es un middleware que garantiza la autenticación entre mis elementos. Una parte muy importante es que lo que tú estás viendo es algo que se debería de separar en una clase diferente para que naturalmente nosotros pudiéramos agregar mucha más funcionalidad de la que yo te estoy mostrando. De nuevo, aquí la intención es aprender cómo utilizar cada uno de los tres métodos. Después, en un modo productivo, veremos cómo debería lucir ya completamente armado para una API completamente productiva. Ahora que ya vi cómo lo hice dentro de la parte del archivo HTTP, me voy a mover hacia el link que está aquí. Naturalmente me va a aparecer como no autorizado. A este enlace le tendría que poner Swagger, index.html y aquí está. Si te das cuenta, hay una enorme diferencia. Ahora hay un botón aquí que dice autorizar y todo esto tiene candados. Voy a seleccionar esta opción y necesito una API key. Voy a copiarla de aquí, control C, control V y así podré autorizar. Gracias a que lo tengo autorizado, lo cierro y este candado se cierra. Significa que ya puedo utilizar todos mis métodos sin que esto represente ninguna diferencia a como lo estuve haciendo con Swagger. Esta es la forma fácil, la forma de una API key implementada en .NET. Vamos a subirle la rayita al nivel de dificultad y ahora vamos a hacerlo con JWT. Para ello voy a utilizar Go. Primero cerraré esta ventana porque ya no la necesito más. Me muevo a Visual Studio y detengo la ejecución de este .NET. Voy a limpiar mi terminal y me voy a mover a Go. Limpio la terminal y en esta terminal completamente nueva voy a cerrar todos los archivos que ya tenía para mi API key. Después abriré en main, en Go, main.go. Lo primero que yo necesito es agregar un par de paquetes. Estos paquetes van a ser útiles para poder trabajar con dos cosas, con JWT y con el archivo env que voy a necesitar. Significa que voy a utilizar Command C y V para poner go get github.com golang jwt. Presiono Enter y espero que eso se instale. Después de esta instalación, me voy por la parte de go.env, que es para poder acceder a mis archivos env. Sigue encantándome lo mucho que Go es tan minimalista.
Ya tengo esos dos elementos. Limpio mi terminal para dejarla lista para cualquier otro elemento. Y entonces podré seleccionar esta parte de imports que ya no solo tienen esto, sino que van a tener algunos elementos más como OS, que me va a servir para utilizar mi archivo env, otros elementos que me van a servir como el tiempo, porque la voy a utilizar para algunos elementos de tiempo, y lo que acabo de instalar. Todo esto ahorita me va a marcar errores porque no lo he utilizado. Recuerda que Go te dice si no lo necesitas, no lo pongas. Entonces, ya que tengo esto listo, me voy a desplazar un poco para abajo a crear una variable global que necesitaré para todo mi proyecto. Es decir, no tan abajo, sino aquí abajo del paréntesis, escribiré var jwt secret y es un arreglo de bytes. Abajo de este arreglo de bytes lo que necesito es que Copilot no me estorbe y voy a poner una nueva función. Esta función se llama jwt middleware. Recuerda, la idea de tener un middleware es que vas a estar en medio de la petición y el proceso que va a desencadenar, lo que significa que obviamente siempre vas a estar en medio hablando de seguridad. Vamos a ver, tengo un middleware que va a necesitar o validar la autorización. De lo contrario, me va a mandar un estatus de no autorizado y me va a dar esta respuesta. Ese bidder es justamente el token generado por JWT. Y esto va a significar que voy a agarrar esta cadena, la voy a extraer o la voy a utilizar para poder generar demasiada información de los menús contextuales, pero la voy a poder utilizar para crear la llave que voy a necesitar. Voy a desplazarme un poco hacia abajo y aquí voy a poner el siguiente método, que ahora va a ser un handler, y ese handler va a ser muy importante que lo documente para que pueda ponerlo como con Swagger. Es decir, yo ya tenía estos comentarios de Swagger. Quiero que sigan la misma mecánica, así que aquí lo pongo con su archivo de documentación o con sus comentarios de documentación. El handler del login lo que va a hacer es utilizar justamente el endpoint de login. Hay un método por aquí que dice generar JWT y lo que yo necesito es que le voy a mandar un username y va a generar este JWT. Significa que me desplazo un poco para abajo y voy a agregar justo ese método de generar un JWT. Este archivo o este método o función es generar, va a utilizar la cadena que recibe de parámetro y aquí está la forma de cómo se genera JWT, punto, nuevo con claims, el método de seguridad que voy a utilizar, y este JWT va a tener username y su expiración va a ser a partir de ahora y dentro de una hora. Solo me va a funcionar por una hora, regresándome obviamente el secret de JWT que ya necesitaría. Ya tengo mi generación, ya tengo mi endpoint. Lo que sigue naturalmente es agregar esto dentro de main. Significa que así como yo lo hice con los métodos de Swagger, voy a desplazarme un poco para abajo y en main debería de ver, aquí está, main, voy a ponerme un poquito para abajo y voy a poner aquí lo que sigue. El tabulador funcionó muy mal y así lo arreglo. Ya tengo un error que va a ser no poder cargar el archivo .env. Ese archivo, antes de que se me olvide, lo voy a poner en Go, generar un archivo .env y este archivo .env va a tener la información que necesito. La información específica es un token o una cadena que me va a permitir cifrar mi token. Tengo JWT secret y una cadena completamente aleatoria. Lo que JWT hace es agarrar esta cadena, agarrar el nombre de usuario, mezclarlos junto con la expiración y crear el token que usaremos. Cierro este archivo y después de ver que el archivo ya fue cargado, tengo el JWT secret. Este es el valor que le voy a poner como secret a mi arreglo de bytes y voy a hacer toda la funcionalidad. Aquí dejé un espacio, pero ya tengo el método de login. Voy a hacer lo mismo que con .NET. Abrir HTTP codes, testing, go, copiar todo esto, control A, control C. Y voy a generar el archivo autenticación.http. Lo genero y pego todo el contenido que ya tenía. Y solo me hace falta agregar aquí el método que necesito. Este método va a ser un método get exactamente igual que los anteriores, pero con el endpoint de login. Significa que debería de poner aquí command V
y agregar aquí otros 3 comentarios para diferenciar esto. Ahora sí, tengo get go API diagonal login username Amin Espinosa, que es el único parámetro que necesito. Entonces me voy a go, limpio mi terminal y pongo go run main.go. Se me fue mi barra y aquí pondré go. Está funcionando y entonces utilizaría login, send request y este es el token que voy a utilizar. Naturalmente necesito copiarlo, cerrar esta parte y moverme a enviar solicitud. Send request ahorita me está apareciendo como que todo es maravilloso. Significa que debería regresar a main.go y actualizar todos mis métodos que ahorita son sencillos para utilizar el middleware que estaba utilizando o que implementé para todo lo demás. Esto significa reemplazar todos estos métodos, excepto el login, naturalmente. Control V. Y se me fue un tabulador aquí, pero queda listo. Ahora es OKCode, JWT middleware y en la misma funcionalidad, pero todos pasando por el middleware. Voy a detener mi proyecto aquí para poder volver a ejecutarlo y ver qué pasa con esta nueva funcionalidad. Autenticación, me voy a OKCode y no tengo autorización. Mando mi solicitud, utilizo este token, lo copio y ahora lo tengo que poner aquí. Tendría que poner headers y después autorización, bearer y el token que acabo de utilizar. Control V y ese token ahora me va a permitir hacer lo que necesitaba. Send request y todo es maravilloso. Así de sencillo es como yo puedo hacer que mis métodos dentro de Go sean blindados, protegidos, no lo sé, sean custodiados por un token de JWT. Naturalmente, igual que con .NET, todo esto lo podré implementar en una clase por separado porque no quiero que sea un archivo env el que tenga la cadena. Probablemente sea un archivo que yo tenga en una bóveda de datos o cosas por el estilo. Sin embargo, lo que yo tengo ya es una implementación muy funcional de lo que puedo hacer con JWT en una API de Go. Voy a regresar a mi escritorio y dentro de mi escritorio primero voy a detener todo lo que estaba ejecutando. Y ahora vamos a pasar al método que yo considero el más eficiente, pero también el más complicado de implementar. Me voy a ir de Go a Python, abrir app.py y aquí voy a moverme también a la carpeta que me corresponde, es decir, moverme de autenticación a Python y estar en el entorno adecuado. Pero para esto nunca recuerdo la sintaxis, pero la tengo guardada por aquí. Este comando creo que es un comando al que le tendría que hacer una plana para aprender a ejecutarlo. Ya estoy en mi ambiente virtual de Python. Lo que sigue después de haber creado mi ambiente virtual es instalar Fast API. Esto puede tardar un rato, así que yo lo voy a eliminar porque lo tengo previamente instalado para no tener tanto tiempo consumido aquí. Ya que yo tengo mi ambiente virtual o estoy dentro de mi ambiente virtual y después tengo la parte de Fast API ya instalada por completo con todas sus dependencias, entonces voy a copiar un par de líneas para los imports que tengo aquí arriba. Yo voy a utilizar ahora 3 líneas para los imports de Fast API como lo estaba haciendo y Fast API.responses como ya lo tenía, pero ahora tengo un montón de elementos adicionales más, incluyendo OAuth 2. Hay que mencionar una parte muy importante. OAuth 2 es la nueva versión o el nuevo estándar de validación por identidades. Yo me voy a referir siempre, toda la vida, como OAuth. Nada más, no suelo utilizar el 2. Creo que es una mala costumbre mía, pero también sé que a muchos nos sucede. Así que no te lo tomes tan en serio. OAuth ya está aquí agregado y después, abajo de Fast API, lo que sigue es agregar algunos elementos. Primero, la generación del token que yo voy a utilizar. Aquí está OAuth 2, Password Bearer y voy a utilizar un token. Lo que sigue es agregar ese método dentro de mi API. Esto significa, voy a ponerlo por aquí abajo y voy a utilizar un método que se llame post, un método de tipo post que se llame token. Este método de token lo que va a hacer es validar el nombre del correo electrónico para ver si existe. Una aclaración de nuevo, muy importante.
Esto es para efectos de aprendizaje. Yo debería de tener o una base de datos o acceso a un servicio como el de Google, Facebook, Microsoft o el que sea para agarrar el correo electrónico y la contraseña que estoy utilizando. En mi caso, en lugar de utilizar un servicio externo, solamente estoy poniendo de manera estática el correo electrónico y el password que me gustaría utilizar. Estos dos elementos son los que voy a necesitar para garantizar que el token pueda generarse y que yo pueda acceder a todos los demás métodos. Ya estoy ahí, limpio mi terminal y después de utilizar mi terminal voy a escribir la parte de que nunca me acuerdo de cómo ejecutar esta aplicación. Lo tengo en deployment y aquí está Python Ubicorn. Copio esta parte y la pego aquí. Y se ejecuta. No sé por qué me creó una segunda instancia de esto, una segunda terminal. Pero dicen que si está funcionándote, no le muevas. Entonces yo voy a utilizar esta URL, le voy a poner Command C para irme a esa dirección. Naturalmente la dirección me va a aparecer que no hay nada ahí. Simplemente tendré que poner aquí diagonal, docs, y me aparece mi URL. La URL con Swagger ya está lista. Si yo me voy a OKCode y lo pruebo, ejecuto, y me dice que todo está funcionando de maravilla. Ahora es momento de blindar todos estos elementos para que naturalmente no puedan funcionar de esa forma. Voy a regresar a mi API y seleccionar el método aquí, async dev code. Presiono Enter y ahora voy a agregar una línea aquí que me diga que yo necesito primero validar todo esto. Es decir, voy a borrar esto para darme cuenta que ahora necesito un token. Este token depende del esquema de OAuth. Esto Copilot me dice que lo podríamos hacer en todos los demás. Vamos a hacerlo. Me desplazo un poco para abajo. Veo como abajo de reflejos todo se está actualizando en mi API, pero aún así lo voy a detener un segundo y después volverla a ejecutar. Creo que fue por eso que me aparece todo raro. Necesitaba una ruta entera. En fin, ya tengo toda mi funcionalidad. Voy de nuevo a mi código o a mi Swagger y voy a seleccionar Refresh para actualizarlo. Ahora todos mis métodos me aparecen con este candadito. Necesito autorizar mi información. ¿Cómo lo autorizo? Necesito primero un nombre de usuario. El nombre de usuario está aquí, aminespinosa@mail.com. Control C y lo pego aquí. Voy a poner el password, que es un password completamente seguro. Aquí lo copio y lo pego en esta parte. Le pongo autorizar y me aparece que ya está autorizado. Esto está listo. Puedo cerrar y ahora todos mis métodos ya tienen ese candadito que vi en la parte de .NET. Voy a intentarlo, ejecutar y todo funciona de maravilla. Si no tuviera esa parte, el candadito abierto me va a indicar que no tendría la posibilidad de tener autorización. Ahí está, no estoy autenticado. Esa es la palabra adecuada. Con todos estos métodos te podrás dar cuenta que implementarlos es relativamente sencillo. De nuevo, seguiré poniendo el dedo en el renglón diciendo que es la forma más rápida de haberlos implementado en los tres lenguajes, pero no la más cómoda. Podríamos hacerlo un poco más elegante todo este código. Sin embargo, lo importante es ver cómo implementar cada una de las tres opciones. Ahora, en cuanto a escenarios por implementar, creo que esa parte es muy importante. Todo dependerá de cuáles sean tus necesidades. Una API Key es quizá la menor opción posible porque simplemente se trata de generar una cadena aleatoria y listo. Si estás utilizando una API en tu equipo de trabajo y quieres que sea pública pero que nadie acceda a su información, esta API Key es la mejor opción. Si quieres implementar ya una API en modo productivo, si te diste cuenta, JWT te permite establecer cierta expiración y hasta nombres de usuarios. Esto se puede almacenar en una base de datos y hacer que sea mucho más cómodo para todos. El JWT, el token que se genera, puede ser almacenado en una cookie si estás utilizando un frontend, cosa que yo no hice, pero que naturalmente puedes hacer para que ese token sea almacenado por el tiempo que sea necesario y después se renueve en cualquier otra operación. En el caso de OAuth es naturalmente la opción por defecto, la mejor opción, la de mayor implementación, la que básicamente resuelve todo.
es la forma en donde una API muy productiva o incluso una aplicación por completo pueda generar la información más segura posible. Algo muy importante es que si tú ya tienes autenticación por identidades con OAuth, tú podrías ahora pasar al siguiente renglón, que es lo que haremos en el siguiente video, de no solamente autenticar a tus usuarios, sino darles autorización, que son dos palabras diferentes. Sin embargo, para eso tendremos ese siguiente video en donde abordaremos a detalle este concepto. Si este video te ha gustado, no olvides continuar la conversación en los comentarios, poner ahí todas las dudas que te aparecieron. Recuerda que todo lo que acabo de hacer está en el repositorio de Master of APIs que está aquí en la descripción de este video. Cuéntame cómo te fue con tu experiencia, si ya has implementado alguno de estos métodos y como siempre, nos vemos en el siguiente video.